Entonces debajo escriban ustedes polos de los imanes. Vamos a suponer que tenemos un imán de barra de esa forma, ¿está claro? Nosotros comenzamos a deslizar por la superficie del imán una esfera de hierro. La esfera de hierro está conectada a un dinamómetro que puede ser aquí solamente un resorte. Por la intensidad con que se deforma el resorte cuando levantamos la esfera, podemos indicar, está claro, la efectividad con que esa esfera es atraída por la barra de imán que tenemos aquí. Entonces, ¿qué cosa se observa en la barra imán? Existe una zona, ¿está bien? Existe una zona de la barra, una zona cerca a los extremos, donde la esfera es atraída con mayor intensidad. Ustedes ven, cuando levantamos la esfera, el resorte se estira, se deforma mucho más. Cuando vamos al centro, y eso sucede por un extremo y por otro, en un extremo y por otro, ¿no? Hay una región donde la esfera esa es atraída. Claro que yo estoy pintando todo, no es todo, ¿no? Pues acá una región nada más, que no abarca todo esto, ¿no? Acá también, ¿no? Una región donde la esfera esa región donde la esfera es atraída con mayor intensidad se llaman polos de los imanes. Y esa región donde la esfera casi no siente atracción magnética se llama zona neutra del imán. ¿Sí? Zona neutra del imán. Es la misma zona si nosotros sumergimos este imán en limaduras de hierro. Los polos de los imán es la que se van a llenar, como acá, ¿no? Se van a llenar de la barba, ¿sí? Va a aparecer aquí la barba. En la parte neutra no va a haber adhesión de las limaduras de hierro. Todo eso se viene observando. La imanación también depende, jóvenes, de la forma del imán, ¿sí? Los imanes, digamos, si tenemos una barra de hierro dulce, ¿está claro? Que sea gruesa, de forma que sea en forma cilíndrica, gruesa, y nosotros lo imanamos, ella se va a imanar, pero una vez que lo separemos de la fuente de imanación, ella rápidamente va a perder su imanación, rápidamente se va. Pero si nosotros hacemos de esta barra de hierro, sin imanar al comienzo, hacemos un alambre, ¿sí? Lo más delgado posible, y lo imanamos. Y aquí se va a observar que los polos de los imanes van a estar casi en los extremos, en los mismos extremos, ¿entienden? De la barra. Y la imanación residual que va a obtener, o sea, después de que separamos de la fuente de emanación, va a durar mucho más que en este caso de acá, cuando el imán es más, ¿no?, grueso. ¿Está claro, no? Entonces, esas propiedades también se observan. Actualmente para hacer uso de esta propiedad, ¿está claro?, de los imanes, se preparan lo que se llaman las agujas magnéticas. Toda aguja magnética tiene forma de un rombo, ¿no? A ver, ¿qué me salió? ¿Ven? Si hay dos formas, ¿no? Se ha inventado dos formas de usar a este rombo para orientarse el norte-sur, ¿sí? Se lo hace, en esta parte se lo hace una pequeña, ¿no?, un pequeño nido ahí, y aquí se pone otra aguja para que él pueda rotar libremente. ¿Está claro? Rotar libremente. Entonces, si la aguja esta parte está dirigida hacia el norte, entonces a este polo que está casi en el extremo del imán se le llama polo norte, y al otro extremo se le llama polo sur. ¿Está bien? Como vamos a ver, o ya no sé si hemos visto ya, Charles Coulomb fue el que
decidió colgar a la aguja magnética esta. O sea, esta misma aguja, al primero que se lo ocurrió, bueno, no fue el primero que se le ocurrió, fue el primero que lo llevó a la práctica, el primero que hizo cálculos adecuados para garantizar de que este imán colgado de un hilo, está claro, servía como brújula. Está claro, no voy a hablar de los mecanismos que tuvo que tener en cuenta Coulomb, está claro, pero ese fue uno de los proyectos que ganó un premio en la Academia de Ciencias de Francia, está claro, y que lo llevó luego a descubrir su ley electrostática fundamental también. Sí, su ley electrostática fundamental. Entonces, los polos de estas brújulas se ubican casi en el mismo extremo, en los extremos del material. ¿Está claro? Los extremos del material. Todas esas propiedades, jóvenes, ya se conocían, ¿sí? Desde la, como repito, desde la más remota antigüedad, ¿sí? En una u otra forma, se sabe que ya este instrumento comienza o se usó por los chinos ya desde el siglo I. Ya ellos comenzaron a usar a la brújula como instrumento de navegación para orientarse en los mares, ¿no? En los mares. En nuestra cultura, el primero que nos escribe todo un tratado de cómo construir una brújula fue bueno, entonces no se hablaba de científicos, puede decir un aficionado, un sabio, ¿no? de los entonces, Pierre Pellerin de Maricourt. ¿Está claro? Fue el primero por allá por los años de 1268. Él escribió un libro que se llama Epístola de Magnetes. ¿Sí? En ese epístola, en ese libro, él hace pues una descripción bastante amplia, profunda, de cómo construir las brújulas, sobre todo de esta brújula. Esta no, esta se le ocurre después a Coulomb de manera científica, aunque ya había, ¿no? Hubo intentos ya de usar eso también como brújula. Pierre de Maricourt inclusive nos da la receta de cómo construir unas brújulas caseras. O sea, no necesariamente en forma de rombos, exactamente con aplicaciones ya tecnológicas para entonces, sino usar cualquier otros objetos. ¿Está claro? Usarlos también como brújulas para orientarse. ¿Sí? Es muy cómodo hacer uso de esos materiales, digamos, si nos quedamos varados en alta mar, no sabemos por dónde ir, o nos metemos a un bosque que no sabemos cómo salir de él. No sé si han tenido esas oportunidades ustedes. Bueno, yo sí he tenido, pero sí he salido felizmente sin necesidad de brújula. Bien, entonces, Pierre de Maricourt nos da a nosotros esa descripción totalmente, ¿no?, detallada ya fíjense en qué época, 1200, de cómo construirse una brújula, cómo orientarse o tener un equipo de orientación, pues. En esa epístola de Magnete, Maricourt lleva a cabo un experimento que ha quedado de manera clásica en la ciencia y la tecnología y que ha servido de base para uno de los descubrimientos más importantes que se hicieron por allá por 1600. A ver, la historia dice que no lo pertenece tampoco a Maricourt, este dispositivo, sino que llega de un navegante noruego, ¿sí? Pero el que hace y escribe sobre esto por primera vez fue Pierre de Maricourt. Se trata de un imán en forma de esfera. ¿Sí? Vamos a dibujarlo, a ver. Bueno, supongamos que tengamos ahí, jóvenes, un imán, está claro, en forma de esfera. Entonces, fíjense lo que hacía Pierre de Maricourt. A ver, voy a dibujar los meridianos de esta esfera. Primeramente, deberíamos dibujar el ecuador, a ver. ¿Sí? El ecuador de la esfera.
Y vamos a trazar unos cuantos meridianos por acá de la esfera. Sí, por acá también vendrá otro. Por atrás. Bien. Fíjense qué descubrimiento hace Pierre Pellerin de Manicourt. En esta esfera, Pierre de Manicourt comienza a acercar la aguja magnética. Y va colocando la aguja magnética en diferentes posiciones. ¿Está claro? En diferentes posiciones. Y él se da cuenta que conforme lo desplaza, van apareciendo, la aguja magnética se va ubicando en ciertas líneas que nosotros acá ya hemos dibujado. En diferentes posiciones, él va poniendo la aguja magnética y se da cuenta que esas líneas van a coincidir en los extremos, en los polos. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, no? Por toda la región de la esfera, por diferentes partes de su superficie, comienza a colocar la aguja y se da cuenta que la aguja siempre se coloca a lo largo de unas ciertas líneas. ¿Está claro? Esas líneas totalmente análogos al meridiano terrestre. Todas se unen y vuelven a unirse en los polos. ¿Está claro? Según la historia, fue por eso que Pierre de Manicourt fue el primero en nombrar a los extremos del imán, llamarlo estos polos magnéticos. Sí, polos magnéticos. Eso fue muy curioso para entonces, está claro, de que el imán se comporte, o un imán esférico se comporte de esa forma. Sí, de esa forma.